podemos, si nos faltan estas cosas, no podemos, dice también la Escritura, entrar al reino de los cielos. Dios nos lleva a través de circunstancias difíciles. Las pruebas, las luchas, las dificultades que vivimos nosotros no son para nuestra destrucción, no son para derrotarnos, sino que son para que nosotros podamos crecer y madurar. Sin embargo, esas situaciones de crisis que vivimos en la vida tienen dos áreas que uno tiene que identificar muy bien. Los chinos la identifican como oportunidad o como crisis. Es decir, las pruebas, los problemas, las enfermedades son como oportunidades, pero también son crisis. Son crisis porque de pronto, al no entender el propósito que hay en ellas para mi vida, para mi madurez, entonces puede ser que me lleven a la derrota, puede ser que me lleven a la depresión, puede ser que me lleven a la amargura, a la tristeza, al rechazo, a la ira, al reclamo constante. Pero si entendemos, una vez que hemos pasado esas dificultades, esas crisis, que tienen un propósito para nuestra vida edificante, un propósito positivo, entonces aprendemos muchas cosas y nos ayudan a madurar. Entonces Dios es así, que nos lleva a través de circunstancias difíciles y permite muchas cosas para que nuestro carácter sea formado y así nos convirtamos en hombres y mujeres dignos de representar el reino de Dios en la tierra. Hay un texto que me gusta, está en Proverbios capítulo 11, verso 1. Quisiera que los que tienen oportunidad lo lean. Este verso es algo especial y dice lo siguiente. Miren, Proverbios 11, 1. Veamos las palabras que emplea el sabio Salomón o el proverbista, quien escribe esta porción de la Escritura. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal agrada a Dios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a Dios. Lo que está tratando de decirnos aquí el proverbista es el equilibrio que debe de haber en nuestra vida en la honestidad, entre honestidad e integridad. Debemos de ser personas íntegras, debemos de ser personas honestas. Esa es parte importante en la formación de un carácter. Debe haber un equilibrio entre carácter y carisma. Muchas veces en el liderazgo deseamos mucho, una vez que hemos sido llamados a ser líderes en la obra de Dios, deseamos o buscamos tener el carisma que se requiere para orar por los enfermos, los estudios bíblicos que vamos a tener, establecer las relaciones con las personas, y se nos olvida la parte también que es muy importante, el carácter que debe de formarse en nosotros, de honestidad, de integridad, de disciplina, de puntualidad, etcétera, que debemos de practicar como líderes, porque si nos faltan estas cosas, aunque seamos muy carismáticos, si nos falta la honestidad, o nos falta la integridad, o nos falta la disciplina que debemos de tener, eso derrumba, echa por tierra todas las demás características o cualidades buenas que pudiera haber en nosotros. Somos juzgados por esas cosas. Por eso es que Dios quiere llevarnos a la madurez. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter, dice alguien por ahí definiéndolo, dice, es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento o la conducta de la persona, sea líder, sea cristiano o incluso sea pastor. El carácter es la suma total de todas las cualidades positivas y negativas que una persona conformada por pensamientos, motivaciones, actitudes, valores, sentimientos y acciones puede tener. Entonces es muy importante. El carácter levanta al líder o al cristiano
o el carácter lo hunde. La falta de carácter nos hunde. La falta de disciplina, la falta de honestidad, la falta de integridad, la falta de esas actitudes positivas como la fe, el amor, la templanza, la bondad, son cosas que si nos faltan en la vida también nos pueden llevar a la derrota. Nuestro carácter, dicho de una manera coloquial, es lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Cuando estamos frente a las demás personas, podemos estar sonriendo, ser atentos, ser amables, pero cuando estamos solos cambiamos de actitud, o en cuanto enfrentamos una situación problemática, difícil, aflora nuestro verdadero carácter, la ira, el coraje, el rechazo, las ofensas, y está aflorando allí el verdadero carácter. Este hombre que dice estas palabras tiene razón. Nuestro carácter es lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Yo estuve prácticamente 3 años estudiando en San José, Costa Rica, y no estuve yo nada más, estuvieron otros compañeros que estudiamos juntos, hice allí la maestría, y allí había compañeros de otros países que nos reuníamos para hacer nuestros estudios. Pero en cuanto venía la noche o estábamos libres, muchos de ellos o algunos de ellos salían por allí a darse la gran fiesta, a andar por allá y se echaban sus cervezas o iban a alguna fiestecita, a algún antro, y ellos regresaban muy tranquilos, como si nada, porque se sentían cristianos, o alguno de estos había regresado con su cajetilla de cigarros. Entonces me di cuenta que muchas personas, cuando están solas, cuando creen que nadie las ve, es cuando muestran toda la debilidad que hay, o sea, la falta de carácter que hay en ellos. Entonces, esto que dice Jackson Brown, estas palabras son verdaderas. Nuestro carácter es lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. ¿Qué hace usted cuando está solo? ¿Cómo se conduce en su hogar con su cónyuge? ¿Qué actitudes toma cuando le molesta algo? Son parte de nuestro carácter. La palabra carácter se refiere a imagen. Esta palabra significa estampar, sellar sobre una persona, piedra o madera. Tal vez para entender bien esta palabra de carácter, habría que recordar un pasaje bíblico donde Jesús le pregunta si es lícito pagar el impuesto al César. Está en Mateo capítulo 22, verso 19. Y entonces Jesús sabiamente le dice: muéstrenme la moneda. Y entonces le mostraron la moneda que usaban de cambio en aquellos tiempos, y les preguntan: ¿de quién es la imagen que trae la moneda? Y entonces dijeron: del César. Y entonces Jesús les respondió una frase que es muy dicha ahora hasta por la gente que no conoce la Biblia: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, si entendemos bien lo que allí está pasando, lo que Jesús está diciendo es que aquella moneda traía una imagen. Si la traducimos con la palabra carácter, recuerden que carácter significa imagen, sello, que se pone en una piedra, en una persona o en la madera. Entonces, si esa moneda traía o pertenecía, porque traía el carácter del César, el sello del César. ¿Cómo identificaría usted a un verdadero cristiano? A un cristiano auténtico o a un líder verdadero, a un líder auténtico, por el sello que tiene. ¿Y qué sello tiene o debe tener un cristiano que le identifica cuando está orando, cuando está dando estudio, cuando está en su hogar, cuando está en situaciones difíciles? ¿Cuál es el sello que debe identificar a un cristiano? El sello que debe de llevar un cristiano es el sello del Espíritu Santo.
Y es el Espíritu Santo el que lo hace conducirse a donde esté acompañado, esté a solas, esté con un grupo, esté en la iglesia, esté allá en el trabajo, en la oficina. Allí debe de aprender a comportarse, a conducirse como un cristiano o como todo un cristiano. Porque ese es el sello que debe de llevar el verdadero cristiano. Entonces, esa palabra carácter es muy importante. El carácter es lo que marca, es con lo que somos marcados en nuestro interior. Por eso es que la Biblia habla del carácter del viejo hombre, que habla de ofensivo, resentido, con falta de perdón, con raíces de amargura, con odio, y todo esto lo conduce a lo que es una muerte espiritual y una muerte física, porque ese es el sello que trae dentro en su vida, y ese sello aflora en los momentos difíciles, o en los momentos que está solo, o en los momentos que se requiera que aflore ese carácter. Pero el carácter de un cristiano es lo que hablaba yo sobre lo que dice la Escritura, más el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es bondad, es mansedumbre, es templanza, es fe. Es eso lo que aflora. Imagínense que estamos solos, pero y enfrentamos un problema. Lo que aflora o debe de estar presente en nuestra vida es la fe, la confianza. Estoy atravesando una prueba, una crisis, y debo de tener la fe de que aquello va a pasar, que es temporal, pero además me va a dejar una enseñanza importante, algo que tal vez yo necesitaba entender, tal vez un error, una falla, o algo que necesitaba entender para crecer, para madurar, para subir de nivel en mi vida cristiana o en mi vida espiritual. Eso es lo que Dios hace en la vida de un creyente para llevarlo a esa madurez que se requiere, a fin de que sea un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero líder, un ministro, alguien que realiza un ministerio para la honra y para la gloria de Dios. Cuando Dios llama al hombre a servirle, lo que Dios ve cuando llama a alguien, fíjense, lo que Dios vio en el corazón de ustedes cuando Dios los llamó. Dios ve el corazón, no ve las apariencias. Si usted lee 1 de Samuel, el libro 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7, le dice el Señor a Samuel cuando fue a la casa de David, de sus padres, para ungir a alguien como rey. Y Samuel estaba observando que había unos que estaban altos, fornidos, bien parecidos, y él desde su perspectiva humana pensó, este debe ser el elegido. Pero Dios le dijo, no, Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura. El hombre, dice en la Escritura, entonces ve la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. ¿Y qué es lo que Dios puede ver en el corazón? La verdadera identidad, el verdadero carácter que hay en la persona. Ahora bien, si recibimos el llamado y no hay todavía ese carácter, entonces es cuando vienen las pruebas, las dificultades, las crisis, porque eso te va ayudando a crecer, como dice el texto que leímos de Romanos. La prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza, te va llevando a una situación donde empiezas a dominar ciertas cosas que no habías aprendido, pero esas circunstancias que enfrentas en la vida te van llevando a aprender muchas cosas. El problema es cuando las personas no aprenden nada y vuelven a cometer los mismos errores de siempre. O sea, caminan sin entender, sin aprender de la vida nada de lo que les está haciendo y cómo Dios está obrando para conducirlos a una vida mejor. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que pasa, es muy común en matrimonios, en personas que se divorciaron. Cuando se divorcian, pues siempre buscamos echarle la culpa al otro. En realidad,
En la experiencia pastoral que yo he vivido, nunca me he encontrado que uno sea el culpable nada más en un problema matrimonial. Siempre me he encontrado que el problema es de dos, son los dos que traen ciertas situaciones de carácter que no han sabido controlar, dominar, que no han sabido vencer, superar en sus vidas. Y si llegan a la separación, así se van a casar de nuevo con nosotros sin entender lo que les sucedió en realidad en su interior, siempre excusando, justificándose. Y entonces se unen de esa misma manera y cometen los mismos errores con el nuevo matrimonio que organizan. Con el paso del tiempo, no lo hacen de inmediato, porque de acuerdo a las estadísticas, los divorcios llegan a los 3 o 5 años de casados, ¿verdad? Estoy hablando estadísticamente, puede suceder, haber casos que se salen de esa estadística, pero eso es lo que ocurre normalmente. Bueno, eso lo mencionaba para hablar del carácter, cómo nos es útil en todas nuestras relaciones. Entender nuestras propias situaciones, debilidades, las dificultades que estamos atravesando para lograr superar y madurar en la vida. Gloria a Dios. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Miren, el llamado lo hace Dios. El carisma te lo da Dios porque es un don, pero el talento es algo que tú debes de aprender a seleccionar. Es una elección, hacer selección de tu carácter para disciplinar tu vida conforme a ese propósito de Dios. Y entonces es ahí donde puede haber muchas fallas en las personas. Un psicólogo de la Universidad de Harvard, Stephen Bartlas, dice: las personas que alcanzan grandes alturas pero que carecen de un carácter sólido que los sostenga, van de cabeza al desastre. Hay personas que tienen mucho talento, muchas capacidades, muchas habilidades, pero si no tienen carácter es cosa de tiempo y eso los va a hacer que caigan en ese error, en ese desastre. El carácter se prueba en la dificultad, se prueba en las pruebas y en la tentación. Nunca sabremos qué tanto carácter tenemos hasta que llega la adversidad y nos lo revela, nos hace entender nuestras situaciones. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Esta parte es importante para entender entonces cómo podemos crecer y madurar en la vida. El carácter no se imparte, recuerde eso. No es algo que yo te transmito, que yo te doy. No nos lo ha dado Dios, ¿verdad? Los temperamentos es algo que recibimos, pero el carácter es algo que se desarrolla en nuestra vida y nos lleva a la madurez. Es a través de los tratos de Dios. Cuando tú tratas con Dios, lees la Biblia, oras al Señor, te relacionas con otros cristianos que han llegado a cierta madurez, escuchas esa palabra de Dios a través de la predicación. Esos son los tratos de Dios que está teniendo contigo, y eso te va a ayudar a superar ciertas debilidades, ciertas situaciones equivocadas en tu vida. También el carácter se desarrolla por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a fortalecer nuestras vidas, pero viene también a guiarnos, nos da la guianza, la sabiduría que se requiere para entender aún nuestros propios errores. Se desarrolla afirmando los principios y valores del reino de Dios. Hoy se necesitan tanto esos principios y esos valores en el hogar, en las escuelas. Miren, los niños que están pequeños son víctimas fáciles de una educación que los está llevando a una conducta lesbiana, a una conducta gay, etcétera, porque se les está enseñando a una edad donde todavía no está configurada la personalidad, y se les está enseñando cosas que para ellos pueden ser en un momento dado atractivas, pero no las entienden, y por eso es que son víctimas fáciles en esas circunstancias.
El carácter se afirma a través de los principios y valores del reino de Dios. ¿Quieres tú que tus hijos crezcan con una identidad y un carácter maduro? Muéstrales, enséñales el camino, la palabra de Dios. También el carácter se desarrolla por medio de las pruebas y por medio de esas crisis que enfrentas en la vida. Eso es importante entender que vienen a nosotros esas crisis porque van configurando, van formando nuestro carácter cuando entendemos ese propósito de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, donde leímos en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado produce en nosotros siempre esa templanza, esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es el resultado del carácter probado. El carácter probado es el resultado de la paciencia, y la paciencia es el resultado de que hemos atravesado una tribulación, una prueba fuerte en nuestra vida. Así que no te asustes cuando estás, no te atemorices cuando estás en una prueba, en una crisis. Alaba a Dios, aprende a alabar a Dios aún en medio del dolor, porque eso te está llevando a crecer en la vida. Líder, debes de aprender a tener carácter en tu vida, porque tú vas a formar a otros. ¿Y cómo se puede formar discípulos de Cristo si yo mismo no he entendido lo que es la madurez cristiana? No estoy dando el fruto de ese carácter de Cristo en mi vida. Eso es muy importante. Las crisis son escuelas de carácter. Mira, cuando tú lees la Biblia, aprendes mucho cuando lees, por ejemplo, lo que te dice de la cueva de Adulam, donde huyó David, porque lo perseguía Saúl. Allá fue y se escondió. Tal vez uno cuando lee ese pasaje puede decir, haber estado David allí en la cueva todo tembloroso, asustado, atemorizado, con insomnio, sin dormir porque pensaba que Saúl iba a llegar y lo iba a matar. Pues fíjate que no pasó así. En esa cueva fueron a visitarlo muchas personas, su propia familia. Y las personas que lo fueron a visitar, dice la Escritura, que iban, eran gente endeudada, gente amargada, gente frustrada, que fue a buscar a David. Pero David los recibió, pero no se dejó contaminar con eso, sino al contrario, hizo de esa gente su ejército élite, su mejor ejército, porque los capacitó, los disciplinó, los entrenó y fueron matadores de gigantes, dice la Escritura. Fíjate lo que hizo con ellos. Las crisis son escuelas para nosotros. ¿O qué decir de la escuela, la cueva donde se fue a ocultar Elías? Iba huyendo de Jezabel, atemorizado porque creía que lo iban a matar, y él se sentía frustrado porque había hecho un gran milagro y ahora pensaba, y por haber hecho ese milagro me van a matar, y fue y se escondió. Pero Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Lo sacó de la cueva y le dijo, tú tienes todavía muchas cosas que hacer. Vas a ungir a Eliseo, vas a ungir a Jehú como rey, a Asael, y ellos también van a hacer las mismas cosas que tú estás haciendo, los vas a discipular. Y entonces Elías entendió en aquella cueva que necesitaba madurar, que necesitaba crecer, vencer sus propias debilidades y salir de aquel lugar con fe, lleno de esperanza, para servir, para trabajar al Señor. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Las crisis, aunque no nos gustan del todo, son necesarias por las cosas buenas que hacen en nosotros, como le sucedió a Moisés, como le sucedió a Sansón. ¿Han leído de Sansón? Sansón le faltaba carácter, pero tenía llamado, pero tenía carisma, una gran fuerza, mucho poder, pero le faltó el carácter para vencer sus debilidades y se dejó dominar y vencer por Dalila, y eso lo llevó a vivir una experiencia de derrota, de humillación, porque le faltó carácter. O a José,
José supo vencer la debilidad porque aunque era un soñador, las pruebas que enfrentó cuando lo echaron al foso, cuando lo vendieron como esclavo, cuando cayó en la cárcel en Egipto, todo eso lo hizo reflexionar y al fin entendió que todo eso que le estaba sucediendo, que no había sido poco, 13 años viviendo todas esas pruebas, pero él entendió que todo eso lo había realizado Dios para llevarlo a un lugar muy alto, a ser el segundo en Egipto con la autoridad y el poder de Faraón. Y entendió que Dios lo hacía porque Dios lo quería usar para ayudar a su propio pueblo y no murieran de hambre. Él lo entendió y en vez de buscar venganza, buscó la manera de apoyar, de ayudar a sus hermanos. ¿Te fijas? Cuando uno entiende el propósito de Dios en la vida, las cosas cambian. El panorama cambia radicalmente. Las crisis nos fuerzan a buscar a Dios, nos fuerzan a llegar o a buscar esa madurez que se requiere en la vida cristiana. Las crisis son escuelas de carácter. Entonces, eso es importante. Las crisis ponen de manifiesto nuestras debilidades y es allí donde nosotros podemos entonces crecer y madurar. Las crisis aplastan nuestro orgullo. Miren cómo aprendí yo cuando estuve en el hospital 15 días entre la vida y la muerte. Ahora algunos amigos que me visitaron me dicen: no, hombre, estabas tan mal. Y nosotros cuando orábamos, hasta le decíamos al Señor acá, muy quedito: pues ya, Señor, no lo hagas sufrir, ya llévatelo, ¿verdad? Yo no sé si era celos o algo así, pero ya llévatelo. ¿Cómo me veían? Que pensaban que ya era la hora, ¿verdad? Pero cuando me levanto de aquella situación, yo aprendí muchas cosas. Una de las cosas que uno aprende, y lo dice aquí el camino, aprendí a valorar la vida. Aprendí a valorar más todavía el poder servir a Dios, el poder servir a la iglesia. Aprendí entonces a hacer esos tratos con Dios y a confiar en que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos y sabe el tiempo y conoce mejor que nosotros todas las cosas. ¿Cómo aprende uno en los momentos difíciles? No se asuste cuando esté atravesando momentos difíciles, más bien póngase a orar y pregúntele a Dios: aquí estoy, tú quieres, Señor, ya aprendí, ayúdame a salir adelante, porque las crisis aplastan nuestro orgullo, la jactancia, la arrogancia. Deja uno de ser arrogante y se da cuenta quién es uno, ¿verdad? No somos personas tan importantes como para pensar que todo el mundo ruedan, ¿cómo se dice? Se mueven de alrededor de nosotros. Que gira alrededor de nosotros. No somos la última Coca-Cola del mundo. Por eso hay que aprender mucho todavía, ¿verdad? Lástima que uno aprende más cuando ya está vivo que cuando estaba joven, ¿verdad? Ya en la juventud uno se las traga ardiendo vivo. Pero ya en la edad avanzada, ya uno dice: no, yo aprendí, ya sé cómo hacer las cosas sin que me cueste tanta energía, tanta inversión, pero lo hago con mi cabeza. Bueno, ahí se las paso al costo a los jóvenes para que aprendan a hacer también estas cosas. ¿Cuál es el carácter que dice la Biblia de los hombres de los últimos tiempos? ¿Han leído eso? ¿Han leído lo que dice Pablo a Timoteo, por ejemplo? Se los voy a leer para que piensen: caray, ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos que no conocen a Dios. Dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se llama en el lenguaje actual narcisismo. Es la historia, la mitología que nos habla
de Narciso, que cuando se vio en el río, en el arroyo, su rostro reflejado, se enamoró de sí mismo y pensó que no había nadie más bello que él, tan inteligente como él, tan sabio como él. Todo empezó a girar alrededor de él. Entonces, son hombres amadores de sí mismos. Solo sus intereses, solo lo que ellos creen, solo lo que ellos piensan es lo de valor. Lo demás no importa, lo demás es relativo, ¿verdad? Son hombres, dice, avaros, vanagloriosos. No, hoy más que nunca existen los performance, ¿verdad? Existe, todo el mundo adopta actitudes. No, tal vez a lo mejor fui hasta pesado y grosero, porque alguien me quiso poner cremas y no sé qué tanta cosa. Espérate. Todavía no me vuelvo gay. Entonces, porque yo sé que, claro, disculpe, pero uno tiene ¿por qué tiene uno que sujetarse y someterse a todo lo que la forma que los demás creen que debo de ser? Si yo conozco mi forma de ser correcta, conozco mi carácter, no tengo por qué hacer lo que los demás hacen y dicen, ¿verdad? Pero dice aquí, avaro, vanaglorioso. ¿Cómo hay gente vanagloriosa ahí? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Híjoles, está pesado. También porque sucede con mucha frecuencia. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está en 2 Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 5. Amén, aleluya. Pero tal vez usted diga, bueno, yo no tengo todo eso, pero a lo mejor alguna de estas cosas nos está fallando. Y debemos de buscar la forma de superar eso, de evitar que eso nos controle y domine nuestro carácter. El pastor, el líder, el cristiano debe ser un discípulo de Cristo que desarrolla el carácter en varias áreas. En su vida espiritual debe saber el carácter que debe de definirse en su vida personal, en su vida familiar o del hogar, en su vida social, en la educación que él ha desarrollado o en su vida ministerial si es pastor. Y finalmente le voy a decir, el discípulo de Cristo, el cristiano, debe ser irreprensible. Esposo, dice la Biblia, de una sola mujer, casado por la iglesia cristiana, prudente y sobrio, hospedador, no dado a los vicios, no pendenciero en las riñas que se puedan dar, amable, apacible, buen gobernador de su casa y de sus hijos, entendido en los tiempos y en la palabra de Dios, de buen testimonio con los de afuera y con los de adentro de la iglesia, honesto, sin doblez, fiel y leal en todo, lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, el espíritu enseñable, sano, libre de las ataduras del pasado y obediente a la palabra de Dios con sus diezmos, sus ofrendas y sus pactos que ha hecho con Dios de servicio en el llamado de recibir. Gloria a Dios por ello. Bueno, aquí tiene 19 cosas para que las pueda madurar en su vida cristiana. Y también las menciona Pablo. Pablo también las menciona cuando le escribe a Timoteo, que fue su discípulo amado. Y él quería que Timoteo tuviese el mejor de los caracteres, o de los caracteres. Igual nosotros, como cristianos, hemos decidido servirle a Dios. Eso nos damos cuenta
cuán importante es tener el carácter de Cristo, que no haya un doblez de ánimo, una doble manera de conducirse, de una manera en la iglesia y de otra manera afuera, sino que seamos el mismo en cualquier lugar en que estemos. Gloria a Dios por ello. Póngase de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, si usted aprendió algo en esta predicación, si algo de él usted descubre que le está haciendo falta, pues pídaselo a Dios. Pídale a Dios que Él le dé esa madurez, que Él le permita a usted ser un discípulo de Cristo, un fiel servidor y seguidor de Cristo, porque esa es la manera de conducirnos como seguidores de Cristo. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos a Dios y pidámosle al Señor que a través de su Espíritu haga florecer nuestra vida en ese carácter, en esa madurez que da el Espíritu de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que tu gracia soberana operes también en nosotros. Hemos recibido, Señor, un hermoso llamado. Tú nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Tú, Señor, hiciste ese llamado hermoso. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para. Y allí es donde está el carácter. Allí es donde funciona el carácter, para dar a conocer las verdades eternas, para dar a conocer el Evangelio del Reino, para llevar este hermoso mensaje a las naciones. Necesitamos ese carácter cristiano, además de tu Espíritu Santo, además de tu guianza divina. Llévanos a la madurez, que seamos cristianos maduros, capaces entender tus propósitos en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos, y podamos, Señor, superar nuestras propias debilidades con fe y con esperanza, confiando en ti, Señor. Guíanos por el camino, por la verdad y por la vida. Bendice esta iglesia, a todos nuestros hermanos presentes y ausentes, Señor. Cada uno de nosotros te necesita. Cada uno de nosotros, Señor, debe crecer. Anhelamos tu gracia, anhelamos tu misericordia. Deseamos, Señor, la guianza y la presencia permanente de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude siempre a crecer y a entender nuestras propias debilidades y flaquezas, aún en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar el camino. Miren, la razón que sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es que Dios los quería liberar, pero el desierto serviría para que ellos maduraran, porque había cosas que no entendían. Pero en vez de madurar en el desierto, no entendieron sus debilidades. Y aquellas personas, toda esa generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida, porque en el desierto fueron rebeldes, fueron muy inmaduros, no entendieron el propósito de Dios. A pesar de tantos milagros, Dios les dio maná del cielo, Dios les dio agua o sacó agua de la roca. Dios puso una nube cuando el sol les agobiaba. Pero todo eso ellos no lo llevó a la madurez, no lograron entender ese amor de Dios
ese llamado de Dios, y no maduraron. Tuvo que terminar esa generación para que una nueva generación entrara a la tierra prometida con otra mentalidad, con otro corazón diferente. Gloria a Dios por ello. Así nosotros debemos, estamos atravesando un desierto. El mundo es el lugar de prueba, es como ese desierto. Y aquí hay pruebas, hay dificultades, pero todo eso nos está llevando cada día a crecer más, porque Dios quiere usar nuestra vida, porque Dios quiere obrar a través de nosotros, pero lo hace solamente en personas que ya han madurado, y eso es muy importante. Gloria a Dios. Vamos a dejar este lugar a nuestro hermano Eduardo, ¿verdad? Él continúa con lo que sigue. Padre Cristo, hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué deseamos para nuestro pastor? Aleluya, el Señor le bendiga, el Señor le esté usando. Y bueno, ahora resta poner en práctica, ¿verdad?, el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a pasar a otro momento, que es recoger los diezmos y las ofrendas. No sé cuántos ya vienen listos, vienen preparados. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros, hermanos, confiamos en que el Señor suple nuestras necesidades. Amén. Nosotros creemos que Dios provee, que Dios es el que nos va a ayudar en la vida diaria. Pero también, hermanos, estamos conscientes que el Señor se agrada que nosotros le honremos con nuestros bienes, con nuestros diezmos, ofrendas, con nuestras primicias. ¿Cuántos están de acuerdo? Y lo declara la Escritura, lo dice la Escritura, que cuando nosotros hacemos esto, agradamos a Dios. Amén. Y fíjense, hermanos, leía una anécdota de un hombre que se propuso ir a cierto lugar y resulta que el trayecto era largo y iba por el camino, el sol estaba calando muy fuerte, era un día muy, pues de mucha calor, no traía agua como para hidratarse. Y él, ya cansado del camino, el sol le molestaba tanto que lo único que hizo es recargarse hacia un árbol donde había un poco de sombra. Y ahí se acostó, se tiró al suelo y resulta que pues la sombra solamente era un espacio y tuvo que hacerse como tiritas para poder caber en la sombra y descansar un rato. Y él decía, bueno, ¿cómo le hago para poder llegar a mi destino si ya me estoy muriendo de sed? Y resulta que estaba volteando para todos lados y no hallaba nada, y de pronto encontró una botella y vio la botella y la trajo consigo, y de pronto vio como una bomba que también estaba a un lado, ya toda oxidada, toda dañada. Y resulta que la botella tenía una leyenda y decía: vierta toda esta agua hacia la bomba y la bomba le va a dar agua. Y él miró el agua en la botella, cristalina, fresca, y se encontró en una encrucijada y dijo: ¿me tomo toda esta agua para alcanzar a llegar a mi destino, o le vierto esta agua a la bomba para que me pueda producir y sacar más agua? Pero está toda vieja y si no me da nada, voy a correr riesgo de quedarme sin nada. Y después de pensar unos momentos, se atrevió a abrir esa botella. Hasta se escuchó como cuando uno abre la botella, fresquecita el agua.
y decidió vertirle sobre la bomba y se la echó y no pasó nada. Y después de unos segundos empezó a escucharse como unos rechinidos y cada vez más fuerte, y empezó a salir un chisguetito de agua, y después ya era un flujo constante, y después ya empezó a salir mucha agua fresca, cristalina. Y este hombre pues empezó a hidratarse, contento, empezó a beber una y otra vez, y entre las cosas que decía la botella, decía que se llenara nuevamente una vez que la vaciara. Pues volvió a llenar la botella, y él le añadió otro texto o otra leyenda que decía: por favor, créalo, sí es efectivo, sí funciona. Y esto me hace pensar, hermanos, como a veces nuestros recursos son pocos y la necesidad es mucha, pero tenemos una fuente donde el Señor puede proveernos para nuestras necesidades. Pero a veces pensamos que eso ya es algo que no funciona. Pero me voy a hacer como decía él: créanme, que si usted decide apostarle al Señor lo que tiene, si usted le da al Señor de lo que tiene, de los recursos que tiene, el Señor le va a dar más. Y le va a dar en abundancia. Créalo, hermano, porque está escrito en la palabra y porque lo hemos vivido. Aleluya. Lo que tenga, hermanos, el Señor mira al dador alegre, mira al corazón. Así que si usted ya tiene su ofrenda, si usted ya tiene sus diezmos, voy a invitarle a que hagamos una oración y le digamos: Señor, hoy quiero darte esto de todo corazón, pero también te pido que me aumentes la fe para confiar en tus promesas. Porque el Señor dice, hermano, que a usted no le va a faltar. El Señor dice que a usted lo va a bendecir para que pueda dar. Paz de Cristo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a darle al Señor lo que tenemos? Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, muchas gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Tu palabra, tu presencia, tus promesas, Señor. Aleluya. Tantas cosas maravillosas que nos haces vivir durante este camino, nuestra vida cristiana. Pero hoy te pido, Señor, que nos aumentes la fe y que nos des siempre un corazón alegre para poder traer a ti de lo recibido de tu mano. Hoy es el momento de traer ofrendas, de traer diezmos, de honrarte con nuestros bienes. Y hoy vamos a pasar este lugar, tu pueblo, tu servidor, Señor, y permite que lo hagamos de corazón y que sea de tu agrado, y que podamos confiar en tus promesas, y que si hubiera necesidades las suplas, y que si hubiera escasez, Señor, tú obres de manera poderosa conforme a tus riquezas en gloria, que suplas toda necesidad, que tú bendiga los trabajos de mis hermanos, sus negocios, y si hay alguien, Señor, que está desempleado, tú abras puertas de bendición. Y si hay escasez, Señor, permite que ahí se genere esa fe, esa confianza en que tú provees, en que tú suples toda necesidad. Si confiamos en ti, Señor, te damos gracias. Aleluya. Así que, hermanos, con alegría, con gozo, vengamos a este lugar a honrar al Señor con nuestros bienes. Aleluya.
Aleluya. La gloria para el Señor. Amén. Toda la honra, porque Él es digno. Aleluya. Hermanos, les felicito porque vino dispuesto a alabar a Dios. Se le ve su rostro alegre, ¿verdad? Algunos, porque la mayoría tiene cubrebocas, no es el caso de mí. Pero estamos alegres porque estamos adorando a Cristo Jesús. Aleluya.